Buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial aquí desde el Jardín Botánico de Bogotá. Mi nombre es Merciano Melo, yo vengo del Museo de Bonsai, El Dragón Dorado, y hoy vamos a hablar un poquito de los cuidados que necesitamos para mantener un bonsai realmente saludable. En el día de hoy estamos acompañados de esta especie muy buena para trabajar bonsai, una especie que querían mucho nuestras abuelas. Este es un diosme, es un árbol originario de África del Sur, y es una especie excelente para trabajar bonsai. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de unos cuidados y técnicas básicas del cuidado de sus arbolitos, cómo mantenerlos sanos y saludables. De los cuidados del bonsai, de cualquier material vegetal, de cualquier especie, siempre hay que tener en cuenta las condiciones de luz. El árbol necesita luz directa del sol. Sin sol no hay fotosíntesis. El árbol necesita hacer su fotosíntesis, transformar sus nutrientes y su hidratación a través de los rayos solares, transformar esa hidratación, esos nutrientes, esa energía a través de los efectos de la energía solar. Él transforma esa energía química que es indispensable para su alimentación. Entonces, siempre hablamos de que el árbol necesita tener nutrientes. Es un ser viviente, y como ser viviente necesita energía que saca de los nutrientes que le pongamos. El abono siempre necesita alimento. El árbol no se alimenta solo con agua. Transformar, por ejemplo, el dióxido de carbono en azúcares, pero el árbol necesita también nutrientes para poder realmente desarrollarse. La hidratación es importante siempre. El árbol necesita siempre hidratación. Un árbol normalmente debe mantener siempre un cierto grado de humedad relativa. Siempre uno ve cuando la tierra, por ejemplo, está un poco seca, uno debe hidratar. La hidratación es un tema complejo porque depende un poco del sustrato, del suelo, del tipo de suelo que tenga el árbol. Por ejemplo, que tiene musgo, normalmente el musgo toma 40 veces su peso en agua y va soltando el agua despacio. Por eso la importancia de los bosques de niebla que atrapan el agua, la neblina, y van soltando después el agua despacio. Aquí, por ejemplo, tenemos una canastilla. Ahí le metemos abono triple 15, donde tenemos unos porcentajes de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Y entonces también, pero el árbol también necesita a veces elementos menores. Hay elementos principales, pero también necesita elementos menores como aminoácidos para poder realmente alimentarse. Pero siempre hay que tener en cuenta eso. También necesitamos de pronto, como este es un ser viviente y hay parásitos, a veces hacer control de plagas. Esto es importante también tenerlo en cuenta. A veces si hay una babosa, eso no es problema. Si hay algún bichito, tampoco es un problema, pero siempre tener en cuenta que todo debe estar ahí en equilibrio, porque el árbol como tal, la materia, genera lo que llamamos un microecosistema, y entonces necesitamos tener eso claro. El bonsai, como un ser viviente,
es como un ser humano o una mascota que uno puede tener en la casa. Nosotros los seres humanos necesitamos alimentación, necesitamos nutrientes para mantener nuestra energía vital, para desarrollar nuestra energía vital. Lo mismo el árbol. El árbol también necesita sus nutrientes, necesita fósforo, necesita potasio, necesita azúcares, necesita elementos menores, vitaminas, necesita para poder desarrollar y mantenerse con vida. Necesita la luz. Nosotros los seres humanos necesitamos el día. También necesitamos momentos de reposo, la noche, pero y lo mismo los árboles, pero sus raíces están en la oscuridad de la tierra, y sin oscuridad realmente no hay raíces, no hay germinación. Pero necesitamos también luz para desarrollar las ramas, las flores y los frutos. Entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Es un ser viviente y necesita todo lo que un ser humano o una mascota necesita. Necesita hidratación. La hidratación, que es el hidrógeno y es también el oxígeno. Entonces los árboles solo producen oxígeno porque dividen realmente las moléculas del agua, lo transforman en algo de alimentación y lo transforman también en oxígeno que nosotros después respiramos. La gente suele preguntar, ¿cuánto dura un bonsái? Normalmente las especies leñosas, que son las que más usamos en la creación de un bonsái, duran una eternidad. El bonsái es casi eterno. En la naturaleza encontramos árboles de 4 o 5 mil años. El bonsái también podría durar todo eso, porque con los cuidados que tiene el bonsái es el símbolo de la conexión intergeneracional. En Japón, en China, un árbol vale porque es algo que uno hereda del tetarabuelo o de 10 generaciones atrás, entonces conecta muchas generaciones. El bonsái es eso. Entonces, el bonsái depende realmente de cómo uno lo cuida, entonces, pero él puede ser eterno porque cada año él genera, como los árboles en la naturaleza, un anillo, que es el símbolo de un ciclo. Entonces, hay árboles de 300, 400, 500 años en bonsái y pueden aguantar todo eso. Y además me conecta con las generaciones pasadas. Por eso hay una frase en japonés que a mí me gusta mucho, que se dice Shisaneki o Kiniyume. Estos son pequeños árboles, pero grandes sueños, porque son sueños de mi tetarabuelo, de mi bisabuelo, de mi papá, y eso es un árbol que sigue ahí de generación en generación. ¿Es el bonsái un buen regalo para los demás? Yo siempre contesto, depende. Si mi estilo de vida realmente se acomoda a las necesidades de una especie, a las necesidades de un material vegetal, uno podría decir que sí, que es un buen regalo. Pero si no se adapta, es mejor uno ver realmente, antes de hacer el regalo, si realmente la gente está dispuesta a cuidarlo, a cuidar de ese arbolito, de ese material en forma adecuada. ¿Dónde tener el bonsái? ¿Dónde mantener el bonsái? Es una pregunta que se hace frecuentemente. Miren, normalmente la gente dice, bonsáis, árboles de interior. No hay árboles de interior. Normalmente los árboles están afuera. Pero hay especies que debido a su origen del estrato climático, se pueden adaptar realmente a las condiciones que uno tiene en un apartamento. Los pinos no los debemos tener realmente
dentro de casa. Necesitan de luz directa, viento, el frío de la noche, que son importantes para esa especie. Pero los árboles tropicales normalmente se adaptan mejor a nuestras condiciones, por ejemplo, un apartamento en Bogotá. ¿Dónde tener el bonsái? ¿Adentro, afuera, en la terraza? Pues depende un poquito de la especie, del origen. Si es de tierra caliente, podemos tenerlo adentro. Si es de clima frío o templado, podemos realmente mejor, el mejor espacio es la terraza o el patio, si tenemos una casa. Entonces, eso depende mucho de la especie, pero partamos del principio de que los árboles no crecen adentro del interior de los apartamentos y de las casas. Entonces, el bonsái se debe tener mejor o en el jardín, en el patio, en la terraza, y algunas especies las podemos también tener en la sala, pero con buenas condiciones de luz, con buenas condiciones de hidratación, que le dé también el viento, y uno podría alternar el material entre un espacio más cerrado, pero también el bonsái siempre va a necesitar viento, aire natural.